Muchas gracias, Nidia. Agradecemos tus palabras. Esperemos se encuentren muy bien. A nombre de Fundación Telefónica Movistar México, les doy la más cordial de las bienvenidas a este cuarto diálogo educativo. ¿Cómo aprendemos? La neurodidáctica, una mirada al cerebro. Antes de iniciar, me gustaría comenzar explicándoles la dinámica de participación. Desde el canal de YouTube donde se encuentran, identifiquen del lado derecho de su pantalla la caja de texto con la opción de chat, donde podrán contribuir con sus preguntas o comentarios durante el evento en tiempo real. El equipo estará atento para rescatar las participaciones y así comunicarlas a los expertos. Ahora les presento a nuestro moderador desde San Luis Potosí, el doctor Sergio Dávila Espinosa, director académico del Colegio de Bachilleres, docente en los campos disciplinares de Matemáticas y Educación. Participa como investigador y expositor en diversos proyectos de evaluación educativa y formación de profesores y de directivos en IDEAC. Nuestro experto que nos acompaña desde Santiago, Chile, el doctor Rodrigo Fábrega Lacoba, presidente de la Fundación Cruzando, organización dedicada al desarrollo de innovaciones en educación. Actualmente está a cargo de Scratch al Sur, proyecto que difunde la importancia del pensamiento creativo en la escuela. Sin más, los invito a ponerse muy cómodos para disfrutar de este grandioso diálogo. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Hilda. Muy buenas tardes a todos, queridos colegas que están siguiéndonos en esta transmisión desde diversos países, desde diversas ciudades. Desde luego, nuestra solidaridad con todos los que experimentaron algún momento no tan agradable con los temblores, especialmente en algunas zonas de nuestro país. Y bienvenidos todos para que podamos aprovechar este momento para platicar con Rodrigo Fábrega, que está aquí ya con nosotros desde Santiago de Chile. Rodrigo, bienvenido. Un problema, creo, con tu micrófono. ¿No escuchamos? Ahí estamos, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahora sí. Que estamos un poco lejos, ¿no? Entonces cuesta llegar, ¿no? Pero bueno, estamos partiendo acá en Santiago en Chile, con el invierno, y claro, me sumo también a lo que decías tú. En la mañana vimos esta noticia de este movimiento que hubo allá en México y mandamos un abrazo fuerte a todos. Esa es otra cosa más que nos hermanas a mexicanos y a chilenos, ¿no? Que tenemos este asunto que nos movemos. Gracias a la Fundación Telefónica, a Nidia, por lo que acaba de decir, que efectivamente hay que ponerse cómodo para conversar, ¿no? Esta es una conversación lenta, es una conversación que para disfrutarla, y para mí es un privilegio, como decía Hilda, estar con Sergio, un gran docente, un señor de la educación, que de verdad muchas gracias por invitarnos a nosotros de la Fundación Cruzando. Un saludo para todos los maestros y maestras que nos están hoy hasta ahora sintonizando allá en México. Gracias, Rodrigo. Pues vamos a empezar. Les pediríamos entonces a nuestros amigos que para tener una interacción con todos ustedes puedan entrar desde su teléfono celular de preferencia o desde su dispositivo con el que nos estén siguiendo a la plataforma Menti, www.menti.com, y puedan ingresar el código 678385. Les aparece una ventanita y ahí ponen el código 678385. Y esto lo hacemos porque les vamos a hacer algunas preguntas durante este conversatorio para poder tener también la participación de ustedes. Y lo primero es, pues, saber desde dónde nos saludan. Así que la primera pregunta es para que nos hagan favor de colocar desde qué ciudad nos están siguiendo. Vamos a ver, Rodrigo, desde dónde nos siguen nuestros queridos colegas. A ver. Vamos a ver qué sale. Estado de México, Puerto Vallarta, Ecatepec, Acapulco. Oaxaca, ahí fue pesado hoy día, parece, ¿no? Oaxaca. Exactamente. Sí. Lamentablemente, incluso con pérdida de vidas. Un abrazo solidario para nuestros colegas en Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México. Vamos a ver, se va actualizando. Si nos hacen favor de mover hacia abajo la pantalla. ¿Dónde queda Ecatepec? No lo... Es en el Estado de México, es la zona conurbada que hace de la Ciudad de México junto con el Estado de México, pues la metrópoli
más grande del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí está Ecatepec. Bueno, veo que contestan más, pero no sé Mira, si no podemos mover la pantalla. Si no, no mira, importa. no, Hemos hay una visto. cosa, hay una cosa interesante porque sale en la pantalla, pero cuando uno mira lo que está ocurriendo en YouTube, Ajá, está Michoacán, Estado de México, está en Morelia, en Cholula, desde Yucatán, Morelos, de Jalisco, Tultipán, o sea, es una cantidad de gente increíble, con una energía también increíble, porque Valdivia, en Chile Valdivia, te bueno, están eso es siguiendo Chile, sí, también. sí, sí, muy bien, saludos también a Valdivia, al sur de Chile, maravilloso. Bueno, pues Bueno, vamos adelante entonces. gente de todos lados, no, hay gente de todos lados, eso es importante, sí, Así buenísimo. es. Por favor, entonces, ya que hemos tenido esta suerte de que estén ahorita más de 6,000 colegas conectados con nosotros, pues vamos entonces a iniciar, por favor, la Vamos. siguiente. Eh, Hemos estado y queremos tener este diálogo con los profesores que están participando del curso de neurodidáctica. Algunos quizá ya lo terminaron, otros quizá van en medio de él, y quizá algunos otros apenas se están animando para inscribirse, cosa que pueden hacer todavía con mucho gusto. Y hemos tomado esta nube de palabras de los comentarios que los profesores ponen en los foros. Y como ves, bueno, pues aparecen ahí algunos conceptos interesantes que se van haciendo parte ya del léxico de los profesores, ¿no? Los profesores ahora Sí, ya hablamos de plasticidad, hablamos de percepción, hablamos conceptos que están ya más englobados a esto de la neurodidáctica. Así a quemarropa, querido Rodrigo, ¿qué es la neurodidáctica? así es. ¿Qué nos dirías acerca de esto? ¿Qué? Así veo, así estoy Uh-huh. viendo que ya se instaló esta idea, ¿no es cierto?, sí, yo creo que es importante porque la neurodidáctica, ¿no? Es un curso, pero en la sala de clase lo que yo veo es que usamos didáctica neuro, ¿ya? Nos centramos en la didáctica, que es lo que manejamos, que es lo que sabemos, que es lo que experienciamos, y la didáctica, la neurociencia nos presta algunos conceptos que nos van a ayudar, por supuesto, a tomar algunas definiciones, a poder comprender algunos procesos, y me parece maravilloso que se junten estas dos disciplinas. Siempre había una idea en que la neurociencia iba por un lado, la educación iba por otro lado, y la gente, los psicólogos, a los neuropsicólogos han ayudado a hacer este puente, y hoy día podemos ver esto, ¿no? El curso es un curso muy interesante, que toma tema de la motivación, la memoria, los neuromitos, y hemos podido ver, porque lo interesante de las plataformas online que promueven estos cursos a través de Fundación Telefónica, es que los maestros y maestras pueden hacer el curso y a veces algunos que terminan vuelven a revisar, ¿no es cierto?, algunas experiencias, algunos conceptos para después aplicarlos, ¿no es cierto?, y poder comprenderlos y poder usarlos en la sala de clase con sus alumnas, ¿no? Y alumnos, como salían los videos que me parecieron del comienzo, videos maravillosos porque juntaba dos ideas fundamentales, que es el futuro, ¿no? En qué vamos a trabajar en el futuro, cómo vamos a ser buenos ciudadanos del futuro en esta era del conocimiento, y la cantidad de niños y niñas sonriendo, creando, contentos, ¿no es cierto?, en una idea de estar contentos estudiando, se veía allí, y me parece que, bueno, esto ya ha sido adoptado, y la noticia hoy día de que hay tanta gente involucrada en estos cursos, me parece que es una muy buena noticia para la educación. Ya lo creo que sí. Pero también el cerebro, este desconocido que ahora estamos descubriendo y entendiendo, pues a veces nos juega malas pasadas. Entonces es por eso Ah, que hay que conocerlo bien, ¿verdad? ¿Qué te nos parece si engaña a veces, ¿eh? empezamos? Nos engaña. Dale, vamos. A veces nos engaña el cerebro. Vamos a ver qué nos podemos mostrar. Bien. Bueno, yo creo Eh, que ahí nos pasamos, nos adelantamos. Como que se nos pasó ahí algo. Vamos a regresarnos ahí, Ahí, mero. nos engañó el PowerPoint, no el cerebro. Mira, vamos a ver. Muy bien, mira, la idea, Sergio, ¿qué es lo que tú ves acá? Yo le invito a todos los que están mirando y los que están hoy día Ajá. participando con nosotros, ¿qué es lo que ves allí? ¿Ves que la... Pues una bailarina girando. Ya, ¿y para qué lado gira, Sergio?
Bueno, yo diría que hacia su derecha, como las manecillas del reloj. Yo diría que hacia su izquierda. ¿Ah? Y esto es interesante, que vemos una bailarina allí, tú miras hacia la derecha, yo miro hacia la izquierda, ¿ya? Y la gente pensó, esto salió incluso en New York Times, esto lo hizo un japonés, ¿ah? Yakahara, ¿ah? Y salió en New York Times a ver que si tú mirabas que giraba hacia la izquierda, ¿ah? Entonces tú tenías un cerebro lógico-matemático. Y si una persona miraba que giraba hacia la derecha, o sea, como las manecillas del reloj, entonces quería decir que esta era una persona más creativa. Oye, y empezó a utilizarse esto como casi una suerte de test, ¿ya? Y resulta, no sé, ¿tú a dónde dijiste que le veías tú? Porque a mí se pues me dio yo lo vuelta. decía a la derecha, no sabía que era creativo. Todo bien, bueno. Entonces, imagínate que como estas ideas, a veces que lo que ocurre aquí finalmente es que cuando el cerebro identifica, ¿ya?, que el pie que está hacia adelante es el pie derecho, entonces siente que se mueve hacia la izquierda. Y si siente que ese pie que está adelante lo ve es el izquierdo, siente que se mueve hacia la derecha. No tiene nada que ver con el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esto es un ejemplo vital de lo que es un neuromito. ¿Ah? Un neuromito. Y creo que nos sirve para participar. Ustedes pueden buscar en internet, está lleno de ideas sobre esta bailarina que va para un lado y para otro. Claro, claro. Pero el cerebro no logra, fíjate tú que eso parece una imagen 3D, pero en realidad son solamente 2 dimensiones, muy difusa, muy ambigua, no hay fondo, un solo color, entonces el cerebro decide, bueno, que vaya para un lado o que vaya para otro, pero no tiene nada que ver cómo funciona nuestro cerebro, pero incluso se utilizó como un test para ver si tú eres creativo o no eres creativo. Eso está pasando mucho. Claro, Internet y las redes están llenas de ese tipo de ejercicios, de dime qué palabra ves primero y qué animal ves primero, y entonces te diré qué tipo de persona eres, ¿no? En algunos esquemas, en algunos dibujos. Pues sí, son mitos, y hoy queremos hablar precisamente de neuromitos, porque hay unos muy interesantes en nuestro curso, pero no son los únicos. A ver, No vamos a repasar algunos. Mira, hay una sección entera completa de neuromitos, ¿no? Para ser honestos, son mitos que vienen antes de la neurociencia, son mitos que nos han acompañado algunos por mucho tiempo, pero que a veces leer mal las investigaciones que nos trae y nos proporciona la neurociencia hace que el mito, ahora que se pensaba, la gente crea que es así directamente. Por ejemplo, esta idea que no hay que perder el tiempo porque todo lo importante ocurre ante los 3 años de edad. O sea, un niño, una niña, al momento de llegar a los 3 años, está ya todo definido, no hay mucho que se pueda hacer. La otra idea es que hay periodos críticos, ¿vale? Si alguien no aprendió algo en el momento que había que aprenderlo, entonces esa persona ya no aprende. Y otras ideas, por ejemplo, que solamente se ocupa el 10% de la capacidad cerebral. Le echaban la culpa de este neuromito a que alguna vez Albert Einstein había dicho que él ocupaba seguramente con un exceso de modestia, ocupaba seguramente el 10% de su cerebro, cosa que nadie ha podido descubrir en ningún momento que lo haya dicho, pero parece que también se debe a que por cada neurona hay 10 células gliales más o menos, que las células gliales son las que sujetan la neurona. Entonces, si eso es así, uno podría pensar que efectivamente en el cerebro, como masa, ¿no es cierto?, hay solamente un 10% de neuronas, pero no tiene nada que ver con que el cerebro no funciona completamente. Si tú haces así, por hacer así, si ustedes están haciendo así, ya están ocupando todo el cerebro. Entonces, yo creo que este es un neuromito que se ha esparcido y tenemos un potencial enorme, y eso lo sabemos todos los días cuando vamos en clase y vemos a nuestros niños y niñas. ¿Tienes otros neuromitos tú ahí? Claro, Parece, hay muchos más. Siguiente lámina. Bueno, también precisamente este que mencionabas de la bailarina, que quienes usan más el hemisferio izquierdo del cerebro son más analíticos y los que usan más el derecho son más creativos. También se dice que a veces se dice que el cerebro del hombre es más racional y el de la mujer más emocional, y se da por un hecho y se piensa que así está configurado el cerebro. Que el cerebro de un niño pequeño solo puede manejar el aprendizaje de un idioma a la vez, decían las abuelitas, ¿verdad? Que no se confunda, que aprenda bien primero un idioma antes de que intente aprender otro. Y bueno, esto de que el cerebro descansa como si fuera un músculo y que requiere de 8 horas de sueño para descansar, pues en realidad el cerebro no descansa, más bien no descansa. Mientras estamos durmiendo, el cerebro está
trabajando y sigue trabajando activamente en otras funciones que hoy Sí. conocemos. Pues vamos Sí. platicando de estos mitos, ¿no? ¿Qué te Mira, parece? estos mitos están en el curso, están dispuestos algunos de ellos, ¿no? Y creo que, bueno, déjame, cuando decías este penúltimo, del cerebro del niño pequeño solo puede manejar el aprendizaje de un idioma a la vez, este mito era tan fuerte que yo me acuerdo que mi hermano, que vivía en Estados Unidos cuando era pequeño, con mi familia, nosotros no habíamos nacido todavía, y le dijeron en el colegio, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Le dijeron en el colegio que a pesar de que el niño hablaba 2 idiomas, era inteligente. Imagínate las ideas que había, ¿no? ¿Ah? A pesar de ser inteligente. Bueno, mira, yo creo, te quiero proponer, a mí de los mitos que están acá, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de qué se puede hacer en la sala de clase, son todos importantes y en el curso están allí bien tratados, ¿no? Y uno los puede poner en el foro. Déjame escoger a mí que nos presentan acá, que tiene que ver con que no hay tiempo que perder, esa idea de que como decir, oye, cuando los alumnos, las alumnas ya llegan a la escuela, ya no es mucho lo que se puede hacer, digamos, ¿ya? Y esto es algo que incluso muchos aparatos educativos de distintas partes del mundo han dicho, oye, hay que ir temprano y poner todo ahí, todo el esfuerzo cuando están entre 1 y 3 años, porque después ya nada se puede hacer. Bueno, la neurociencia, las investigaciones han demostrado que eso no es exactamente así, ¿ya? Y por eso yo quería contarles, ¿no? Un poco y partir que esto puede tener mucha distancia para atrás, hace mucho tiempo, y el primer señor que viene usted allí a la mano izquierda es nada menos y nada más que Aristóteles. Entonces él pensaba que, bueno, de todas las cosas que pensó, que no han sido de gran valor hasta el día de hoy, ¿no? Pensaba que el cerebro, o sea, la idea de pensar estaba ubicada en el corazón, ¿ya? El corazón era aquella entidad que estaba llamada, ¿no es cierto?, y que tenía como función pensar, ¿ya? Y las venas transmitían unos espíritus a este cerebro, y el cerebro era una especie de radiador, ¿vale? Es decir, enfriaba, ¿no es cierto?, el cuerpo para que el corazón pudiera pensar. Eso duró bastante tiempo, duró más o menos como hasta el siglo XII, perdón, hasta el siglo VII, hasta el siglo XII pasó a mirarse esas ideas, a decirse que esto es así, esto es así, se fue cambiando, ¿ya? Hay una historia muy bonita, y a ustedes que están tomando el curso los invito a que revisen Historias de Cerebro, que es muy bonito cómo ha ido avanzando las distintas percepciones que nosotros hemos tenido. Incluso hay investigadores, ustedes saben que hay neuronas en el cerebro, pero también se ha descubierto que hay neuronas en el corazón, en menor cantidad, no quiere decir que el corazón piense, pero hay una buena relación hoy día, hay bastante investigación para ver por qué a veces las abuelitas, como decías tú, decían, tengo una corazonada, algo va a pasar, ¿por qué lo sentían acá? Y hoy día se está investigando, es bien interesante lo que está pasando allí, y vamos a estar atentos cómo después podemos aplicar esos conocimientos de la escuela. El segundo señor que está allí en el medio es nada menos y nada más que Comenius, ¿ya? Y Comenius hizo este libro maravilloso, acuérdense que después de Comenius, que nació ahí a finales de 1500, empezó a hablar sobre la pedagogía magna, una obra maravillosa, y él dice allí también que hay que enseñar a los más pequeños, porque después, ya hace la comparación con un árbol, que si el árbol, bueno, nace torcido ya no se puede hacer mucho, y hace la comparación, ¿no es cierto? Incluso dice que hay que enseñarle cosas inteligentes a los niños antes que se corrompan, imagínate lo que era eso, ¿no? Y es un muy buen tratado de pedagogía, pero tiene algunos elementos que nos han ido ayudando a pensar, ¿no es cierto?, que lo que pasa al comienzo es decisivo y efectivamente es muy importante, pero la escuela, como lo han hecho otras personas, por ejemplo, David Baker en Estados Unidos ha demostrado que la escuela, 10 años de escuela, aumentan en 1% el coeficiente intelectual de las personas, ¿ya? Hay muy buena investigación al respecto, digamos, que también podemos comentar después. Entonces, de la idea de la pedagogía, que es fundamental, yo creo que no hay que despegarse de la pedagogía, hay que nutrirse de la neurociencia y crear una neurodidáctica, pero no hay que abandonar la idea de la pedagogía, que es la que nosotros hacemos todos los días. Y también quería mencionarles a el buen hombre que es un sabio, que está el tercero de allí, que es el señor Santiago Ramón y Cajal, que es un español, que está investigando, es una historia maravillosa, hay una película de él que yo les recomiendo que puedan ver porque les va a inspirar mucho. Él no le gustaba mucho dibujar, su papá quería que fuera médico, y incluso, bueno, le empezó a ir mal en la escuela, entonces siempre, pero si te va mal, ¿cómo es posible?
Y al final él logró estudiar medicina, etcétera, y estudiando y dibujando, porque era un gran dibujante, empezó a pensar cómo estaría compuesto el cerebro. En ese momento había un señor que se llamaba Golgi, ¿se acuerdan del aparato de Golgi en la célula? ¿Ah? El Claro. aparato de Golgi, ¿ya? Golgi, ¿ah? Había creado una teoría que era que el cerebro era algo reticular, completo. ¿Ah? Y Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, español, por allá a finales de 1800, comienzo de 1900, dijo, no, aquí hay una cuestión que es distinta, y descubrió que había una neurona, ¿ya? Descubrió una neurona y después dijo algo maravilloso, es que nacemos con una cantidad de neuronas que más o menos se mantiene fija durante toda nuestra vida, pero nosotros somos capaces de moldear completamente nuestro cerebro y por eso nuestra acción. Y fue maravilloso lo que dijo Ramón y Cajal. Y quisiera pasar a la otra lámina, donde nos enseñó allí, yo creo que esa es la ventaja que hoy día tenemos, es que así como en algún momento nos dio por mirar al espacio, mirar las estrellas, mirar lo que está pasando muy lejos, ¿no es cierto? También hoy día esos experimentos que antes se hacían incluso con experimentos bien hechos, ¿no es cierto? Con todas las normas, ¿ah? En algunos animales ya empezaron también a hacerse en personas, con ver personas cómo funciona su memoria, cómo funcionan sus emociones, cómo funcionan sus aprendizajes, y hoy día hay fotos exactamente de lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando una persona no tiene una buena nutrición, no tiene un buen descanso, no ha dormido bien. Durante el sueño, como decías tú, uno trabaja y lo que trabaja el cerebro es organizando, ¿no es cierto?, las ideas durante el día, por ejemplo. Entonces tenemos esta facilidad tremenda hoy día y tenemos que estar, los que estamos en la escuela, muy atentos, y por eso creo que este curso de neurodidáctica, estábamos hablando recién con Nidia Chávez, que hace unos años atrás, cuando la Fundación Telefónica hizo una conferencia en Madrid que se llama Enlighten, invitó a Bárbara Oakley, en aquel entonces, para poner énfasis, ¿no es cierto?, interés en que estas cosas de la neurociencia y la neurodidáctica pudiese llegar a la mayor cantidad de docentes en todos lados para que empezaran a conocerla y a contrastar sus ideas pedagógicas con estas ideas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a motivar, etcétera, a ayudar a que los niños y niñas piensen, ¿no es cierto?, y sean más creativos. ¿Qué es lo que tenemos después de esto? Algo que creo que hemos aprendido y en la lámina siguiente nos muestra que el cerebro, ¿no?, tiene una idea, primero, que es la percepción, ¿ya? La percepción es fundamental, lo que percibimos. Fíjate tú que esa percepción engañosa a la cual nos partimos esta charla contigo, Sergio, en la cual no sabíamos si, o sea, no sabíamos, porque tú pensabas que la bailarina iba para un lado, yo pensaba que la bailarina iba para el otro lado, porque la percepción estaba manejada para que pensáramos algo que realmente no podíamos definir, ¿ya? En la sala de clase nosotros tenemos que promover que la percepción sea muy clara para que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan ver lo que queremos hacer, se produzca una emoción y después de eso se produzca recién el conocimiento. Vale decir, primero me nutro, después me emociono y después conozco. No hay conocimiento sin emoción. La emoción precede al conocimiento y eso está muy bien documentado y es una muy buena noticia, porque lo que hacemos en la escuela, lo que estamos allí trabajando en la escuela es precisamente generar buena calidad de vida, buenas oportunidades, buenas ideas. En la lámina siguiente quiero mostrarte que en un libro, en el capítulo 2 de un libro que pide explica cómo funciona el cerebro en realidad y cómo aprendemos, dice, bueno, hay tres argumentos principales, ¿no es cierto?, para decir que el cerebro se desarrolla permanentemente y va constantemente desarrollando. No es cierto que el cerebro se desarrolla solamente al comienzo, aunque sí se desarrolla mucho, pero no es cierto que solamente al comienzo. Y las conexiones cerebrales de la primera infancia, cuando un niño tiene 2 años, hay una cantidad de sinapsis tremenda, ¿eh? Y después eso empieza a bajar, ¿no es cierto? Y ahí se produce una poda neuronal más o menos a los 14 años, donde el cerebro elige, ¿no es cierto?, cuáles son el sistema neuronal que va a funcionar, ¿no es cierto? Y eso está acompañado de otro proceso maravilloso que es que la mielina que cubre las neuronas se engruesa, ¿no es cierto? Y eso hace que uno sea más rápido, que haya más conexiones, etc. El tema de los periodos críticos también ha sido discutido. Todos podemos aprender de todo en cualquier momento de la vida. Hoy día que tenemos a nuestros mayores, ¿no es cierto?, los programas de los adultos mayores, eso se ha documentado muy bien y nosotros nos damos cuenta cómo tenemos que tener tiempo con nuestros estudiantes para que puedan avanzar, ¿no
¿no es cierto?, algunas veces a su ritmo. Y la otra idea que dice allí que el desarrollo requiere entornos enriquecidos, ¿ya? Y que se trataba de tener todo con mucho estímulo, con demasiado estímulo. Imagínate, yo con todos los estímulos posibles, ¿ya? Y hoy día se ha descubierto también que efectivamente los estímulos son importantes, pero teniendo una situación normal, una sala de clase normal, una atención, un cuidado, un escucharte, un responder, eso produce enormes beneficios, ¿no es cierto?, en la confianza de las personas, produce enormes beneficios en la seguridad que tienen, ¿no es cierto?, y en las conexiones que están haciendo, que son duraderas para toda la vida. Y por eso quiero yo preguntarles, si vamos a la otra lámina, que nos pueden decir de los procesos que ustedes ven allí en Menti, nos pueden decir cómo los ordenarían ustedes. ¿No? ¿Qué creen ustedes que va primero, qué va segundo, qué va después? Y la idea es que, veamos, dependiente de lo que nos respondan, vamos a poder ver cuáles son los acuerdos o desacuerdos que tenemos entre la didáctica, la neurociencia, y entonces en este espacio común que se llama neurodidáctica. ¿Qué te parece, Sergio? Adelante, entonces entramos a menti.com, es el mismo código, es la siguiente pregunta, debe estar activa ya, y ustedes van a elegir cómo ordenarían los procesos que se presentan ahí en pantalla para mejorar el aprendizaje. Vamos a ver qué opina nuestra querida audiencia. Ahí se está leyendo ya. Bueno, parece ser que ponen en primer lugar la emoción, en segundo la percepción y en tercero la cognición, y anda por ahí casi 2,000 personas ya participando con nosotros. Qué alegría, ¿no? No, notable. Ay, mira, la percepción ya va recuperando terreno, pero sigue ganando la emoción. Bueno, tú sabes que dicen que Descartes se equivocó porque decía pienso, luego existo. Y hoy día dicen, no, siento, luego existo. Y en realidad tenemos un poco las dos cosas, ¿no? Y es interesante, emoción, percepción, ya van 2,250 casi. Bueno, mira, lo importante acá, efectivamente, es que la emoción precede el conocimiento. Eso es lo más importante. Y la emoción y la percepción requieren estar una muy al lado de la otra. Y yo creo que lo que tenemos aquí como respuesta es interesante. Lo que nos dice la neurodidáctica es que tenemos que buscar primero en una de estas dos, colocarla encima, porque si no, no va a haber posibilidad de conocer. ¿Ya? Las personas que hicieron que, por ejemplo, que piensan que conocer es lo primero y después me emociono y después percibo, claro, eso es una manera que es un poco lenta, ¿no? Se puede hacer obviamente, pero es un poco lenta porque requiere muchas iteraciones. Las personas que dijeron, no, yo quiero emocionarme para después percibir, sí, puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad es decir, no, yo percibo primero algo. ¿Por qué es importante la percepción? Porque los estímulos visuales que nosotros le damos a nuestros estudiantes son claves para que se produzcan las emociones. Entonces yo diría que aquí estamos derribando, ¿no es cierto?, este neuromito, porque si la cognición fuera lo primero, entonces tendría razón eso que dice, oye, estamos listos a los 3 años, ya está todo decidido, así que sigamos avanzando. Bueno, mira, casi 3,000 personas respondieron, yo creo que es hora para que podamos alcanzar también a ver algunas preguntas, que veamos un segundo neuromito, y después volvemos a y podemos seguir conversando, de eso se trata. Claro que sí. Vamos a ver este segundo neuromito que tiene que ver precisamente con los hemisferios del cerebro. Se dice que quienes usan más el hemisferio izquierdo del cerebro son más analíticos y los que usan más el derecho son más creativos. Bueno, esto no es exactamente así, pero ¿de dónde viene este mito? Lo que pasa es que, como bien decías, Rodrigo, el cerebro no se empieza a estudiar hace 10 años. Tenemos mucho tiempo estudiándolo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy podemos estudiarlo en vivo. Hoy podemos, gracias a la imagenología, a las resonancias magnéticas, a las tomografías, podemos ver literalmente qué pasa dentro de la cabeza de un estudiante
cuando está pensando, cuando está sintiendo, cuando está emocionado, cuando está realizando alguna operación cognitiva. Y antes no. Antes lo que hacíamos era estudiar el cerebro, lo que hacían los doctores que a esto se dedicaban, era estudiar el cerebro, pero pues cuando el ser humano había muerto. Y sobre todo, si este ser humano había tenido alguna lesión, entonces se daban cuenta que si esa lesión estaba en el lado del hemisferio izquierdo, era posible que entonces el cerebro correspondía a una persona que había tenido dificultades en el lenguaje, ya sea, insisto, por algún accidente, ya sea cardiovascular o un accidente de un golpe. Y de ahí surgió esto, es decir, sí hay parte de verdad en que dentro del cerebro humano hay, digamos así, módulos donde de alguna manera hay más actividad cuando hay razonamiento, cuando hay lenguaje. Casi todo el mundo está de acuerdo hoy que cuando la gente habla se trabaja más el hemisferio izquierdo del cerebro, también con los números. Pero eso no quiere decir que solamente o que se alterne o que vaya solo un modulito. No, 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 imagínate esto, hijo, voy a poner el ejemplo, como los mapas del coronavirus, ¿no? Puede haber una zona, una ciudad con muchísima más actividad, pero eso no quiere decir que el resto esté libre de ella, ¿no? Entonces, hoy sabemos que el cerebro funciona, ambos hemisferios, como dijiste tú con tu signo de en el momento que yo hago esto o cualquier otra cosa, estoy utilizando los dos hemisferios de mi cerebro, ¿cierto? Hay un cuerpo calloso que los interconecta, pero no, este cuerpo calloso no hace las veces de policía de tránsito para apagar el izquierdo y darle paso al derecho, ¿no? Sino precisamente hace esta conexión entre los dos hemisferios del cerebro. Y eso tiene implicaciones muy importantes para nosotros dentro del aula como docentes. Vamos a ver algunas de ellas. Siguiente, por favor. Primero, lo he dicho, ya la imagenología nos permite darnos cuenta que si bien hay preponderancia de una zona, dependiendo de las actividades cognitivas que tengamos, o a los niños, por esto que hablabas de la percepción y de las emociones, les presentan y ven qué sucede en su cerebro si les presentan la foto de un perrito tierno o la foto de una víbora amenazante, ¿no? Y entonces las emociones van también tomando forma dentro de nuestro cerebro. Hoy sabemos también que, ya mencionabas tú esta cuestión experimental de encontrar la relación con el corazón, pero sabemos que las emociones también residen en el cerebro. Por lo tanto, trabajan siempre juntos para todas las áreas cognitivas, aún con asimetrías funcionales. Incluso por la plasticidad, esa maravillosa propiedad que tiene nuestro cerebro de irse moldeando, de irse reconstruyendo día a día, eso nos permite, claro, aprender más cosas, no solo de niños, aún de adultos. Yo, en mi vida adulta, en este momento, si lo decidiera, puedo hacer un curso de chino mandarín y puedo aprender a hablarlo. ¿Sí? Claro, me va a costar más trabajo que si fuera un niño de menos de 6 años, pero podría hacerlo. Y además, bueno, pues lo sabemos también en las personas que lamentablemente tienen un accidente, el cerebro puede recrearse y suplir su función. Eso lo hemos visto en personas. Una consecuencia muy importante. Esta consecuencia la tenemos que entender todos los que nos dedicamos a la educación. Quiere decir que todos los cerebros, digámoslo así, funcionan de la misma manera en cuanto a que están diseñados de la misma forma, y cuando el niño pequeño va creciendo, está dispuesto su cerebro para que aprenda tanto habilidades matemáticas como habilidades del lenguaje. Nuestro cerebro está configurado para ello, pero va a depender
de la estimulación que vaya teniendo, pero esta estimulación que implica un desarrollo. Como bien decías tú, no se trata de llenar un aula de juguetes y de colores y todo. Puede ser más estimulante un cuarto vacío, pero donde entras con una mariposa viva dentro de un frasco. Eso, desde luego, le llama la atención y es un estímulo para el pequeño niño, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todos se pueden desarrollar y que no hay de ninguna manera una cuestión de predestinación, que aunque en la vida cotidiana a veces así decimos, este niño me salió muy bueno para las matemáticas, o este no salió bueno para las matemáticas. Yo creo que tiene mal su hemisferio izquierdo. No, nada de eso. Claro, Cualquiera de nuestros alumnos, aún teniendo dificultades, puede desarrollar estas capacidades. Incluso habiendo tenido, no sé, una primaria o una secundaria donde le haya ido mal con alguna materia, puede desarrollarlas. Y hemos tenido, y seguramente los colegas tienen muchas anécdotas al respecto. Sergio, ¿no? Sergio, a propósito claro. de lo que dice, la investigación es justamente de Barbara Oakley, decía que cuando eso ocurre, ¿no? Que nosotros decimos, oye, este alumno no quiere, no encuentro cómo motivarlo para que estudie, no le interesa aparentemente esto. Bueno, lo que encontró ella es que hay que enseñarle un pedacito pequeño de algo, que eso lo aprenda. No grandes, o sea, si está con los números, una pequeña cosa y que lo aprenda bien. Solamente claro. cuando eso que puede ser, oye, mira, en una suma, en la mitad vamos a poner el signo, si es que vamos a sumar o vamos a restar por ahora, en la mitad. Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, si yo tengo 2 números o 3, ¿dónde pongo el signo? Entonces, ella ha demostrado que eso ha logrado a las personas adentrarse en esta idea de después empezar a hacer cosas más complejas, ¿no? Y ha sido, son pruebas de laboratorio que es muy estimulante porque a veces no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo motivarlo, y es porque a lo mejor le tenemos mucho encima y que tiene que ver igual con los estímulos, ¿no es cierto? Y entonces se ha demostrado que eso funciona, ¿no? Son buenas noticias para cuando tienes alumnos de distinta naturaleza, como en cualquier sala de clase, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues vamos nuevamente al Menti y hagamos una pregunta más para nuestros participantes. A ver, y si queremos desarrollar el pensamiento creativo en nuestras aulas, ¿qué creen que sea más adecuado? Hay 3 opciones, elijan la que ustedes consideren la más adecuada para desarrollar el pensamiento creativo de acuerdo a estas ideas que hemos compartido sobre los 2 hemisferios y la forma como funciona. Contestamos y vamos a ver. Caray, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Muy bien. Entonces, la primera opción es la que está La en primera azul. opción es que busquemos que los alumnos centren la atención para enfocarse en el proceso creativo. Entonces, por ejemplo, yo les digo, a ver, calladitos, todos vamos a crear una poesía o todos vamos a hacer algo creativo. En segundo lugar, está haciendo ejercicios de gimnasia cerebral para unir los 2 hemisferios. Muy bien, y va en segundo lugar. Y muy por debajo, propiciando la distracción y el ocio. Muy bien. Bueno, pero estamos en 2400, va ahí, de nuevo aquí hay dos ideas que están ahí. Hay 2 ideas que están por ahí. Y bueno, déjenme rescatar esa tercera y les platico por qué. Miren, hoy sabemos que el cerebro y la atención, ¿sí? Solamente el alumno puede, o el ser humano puede estar enfocando su atención a una tarea, o puede estar en una situación no enfocada, que diríamos, por ejemplo, difusa o dispersa. Pero el cerebro siempre está haciendo algo, no puede estar sin hacer nada. Cuando estamos enfocados, incluso el cerebro a veces quiere jugarnos la mala pasada de desenfocarse y viceversa. Cuando estamos queriendo relajarnos, de pronto vienen a nuestra mente pensamientos que nos hacen querer enfocarnos. Y esto es un poco lo que estamos hablando entre las 2 actividades que hemos mencionado. La creatividad
Normalmente se da, y miren, vamos en rescate de los que contestaron la última opción. La creatividad se da mejor cuando tenemos el modo difuso, cuando estamos relajados, cuando estamos caminando, cuando estamos bañándonos, cuando estamos recostados, cuando estamos en una etapa relajada. Ahí normalmente se nos ocurren ideas. Pero estas ideas, que son creación, son creatividad, las tenemos que enfocar si queremos que se conviertan en un proceso nuevo. Y entonces, pues sí, tenemos que combinar el proceso difuso y el proceso enfocado. Pero es muy importante que entendamos que este proceso se da la creatividad normalmente en estos ambientes. Por eso es muy importante que nosotros como docentes los aprovechemos. Caminar por las mañanas o en algún momento del día, tener estas distracciones nos ayudan, porque ahí es donde se nos van a ocurrir algunas ideas para nuestra clase, situaciones didácticas, cómo aprovechar, cómo resolver tal cosa, ahí lo podemos ver. Y déjenme ponerles un ejemplo. Quizá muchos de nuestros seguidores, como yo, son fanáticos de las canciones de Joan Manuel Serrat o de Joaquín Sabina. Bueno, fíjense que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat hicieron un disco juntos que se llamó La Orquesta del Titanic, por ahí de 2011. Bueno, ¿cómo creen que hicieron ese disco? Cuando ellos lo relatan, es muy curioso cómo combinaron estos dos momentos de creatividad, el momento difuso y el momento enfocado, porque se reunieron por 2 semanas, una semana en las Islas Baleares, en la casa de uno, y otro en la bahía de Cádiz. Imaginen qué hermosuras de casas deben tener ambos. Entonces, una semana estuvieron en uno, otra en otro, imagínenlos viendo el mar y platicando ideas y todo por la tarde, tomando alguna bebida, en fin, y después enfocándose al trabajo, ¿verdad? Ok, ya tenemos las ideas, ahora nos enfocamos y vamos a escribir la canción y vamos a depurar la letra y vamos a hacerlo. Así que no demeritemos esta posibilidad de enfocar y desenfocar. De hecho, es el centro de una metodología que hoy en día se está utilizando mucho y que se ha utilizado mucho sobre todo en esta etapa de confinamiento para los niños que han tenido que trabajar solos en casa. Es esta técnica del pomodoro, no sé si han oído hablar de ella, a ver si la próxima lámina nos ayuda a entenderla. Esa mera. El sistema Pomodoro. El Pomodoro es este tomate, pero como reloj que se usa en las cocinas. Y entonces la idea es que por un tiempo el muchacho o el niño, dependiendo de su edad, cuánto puede durar ese tiempo, se enfoque a una tarea, a una primera actividad. Pero después, por ejemplo, de 25 minutos, como dice en la lámina, hay un periodo de pausa. Y en ese periodo de pausa, ¿qué tiene que hacer el niño? Lo que él disfrute, ¿verdad? Un videojuego, caminar, ir a ver al perro, lo que sea. Pero ese periodo desenfocado le ayuda a que después nuevamente pueda enfocarse. Simplemente 2 periodos de 25 minutos con 5 minutos intermedios rinden más para su atención, para su proceso cognitivo que 50 minutos seguidos. Y eso nos funciona también a los adultos, ¿eh? Eso nos funciona también a nosotros, por eso es que rendimos mejor cuando nosotros mismos nos vamos autoadministrando periodos de modo enfocado para trabajar y periodos de modo difuso. Y claro, pues también espacios amplios de modo difuso para poder tener ideas, generar creatividad, buenas ideas y bueno, ya saben todo esto. Buenísimo. Mira, quería que no conocía este sistema Pomodoro, me parece muy, muy, muy interesante, además sencillo de aplicar, ¿no? Porque a veces hay ideas que son complicadas de aplicar y esto me parece muy sencillo. Muy sencillo. Sabiendo que tú eres una persona que siempre transforma las dificultades en cuestiones positivas, quiero decir que yo sabía que, íbamos a hablar de los neuromitos, pero no me imaginaba que iba a transformar un neuromito en hacer ver que lo que tenemos que es promover la creatividad. Me parece Exacto. Genial. ¿Ah? Y como te dije, ya está rodeado de algunos libros que me acompañan y encontré sobre la creatividad
después le pongo por allí el nombre, de Mihaly, Csikszentmihalyi, que dice qué es lo que es una persona creativa y genera nueve ideas de lo que es una persona creativa. Y algunas que dice, la séptima dice, la autoconciencia desaparece. O sea, la gente se olvida y dice, yo estoy concentrado en otra cosa, estoy metido en cualquier cosa. El sentido del tiempo queda distorsionado, ¿ah? Y la actividad se convierte en algo que está así, difuso, como decías tú. Y creo que esto es muy importante porque cuando uno empieza a revisar y empieza a mirar información que nos llega de distintos lugares, en el futuro, la habilidad más importante, ¿no es cierto?, que va a ser exigida para enfrentar los trabajos del futuro, los desafíos del futuro, va a ser precisamente el cultivar la creatividad. ¿Ya? Entonces, aprovechando lo que sabemos, ¿no es cierto?, de la percepción, de la emoción, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado acá, también es un espacio inmenso para poder cultivar la creatividad en nuestros niños y niñas y se hagan preguntas, ¿no es cierto?, y sea una pedagogía, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos preguntas, que los niños hagan preguntas, ellos hagan preguntas, no estén para responder lo que nosotros les decimos, que sean capaces ellos preguntas de todo. Yo hago preguntas, su alumno hace preguntas, entonces si su alumno hace preguntas es porque pasan dos cosas, uno porque está pensando y otra porque quiere conocer. Entonces fíjate tú qué interesante, Sergio, cómo a partir de un neuromito llegamos a una cuestión que es positiva, que es efectivamente lo que yo creo que vivimos todos los días en este quehacer tan hermoso de la educación, ¿no? Así es decir, miren, por mucho tiempo no teníamos esta posibilidad de ver el cerebro trabajando en tiempo real. Ahora que la tenemos es una oportunidad maravillosa de reafirmar cosas que por mucho tiempo ya hacíamos y hacíamos bien. Es decir, todas las teorías psicológicas que estudiamos nosotros, ¿tú te imaginas cómo hubieran sido de felices Piaget, Vygotsky, si hubieran tenido la oportunidad de Watson, que lo vimos trabajar ahí con el pequeño niño en la foto que presentaste, si hubieran tenido esa oportunidad de ver lo que pasaba en el cerebro? Nosotros nada más, digo, en su momento lo inferían, lo imaginaban, pero nosotros tenemos la oportunidad de verlo. Así que esto nos llama, claro, sí, sí, nos llama. A Piaget en una entrevista le preguntan que cómo le gustaría saber más, porque Piaget era biólogo. ¿Ah? Sí, sí. Acuérdate que era biólogo. Entonces él decía, eso yo ya lo dejé, ¿ah? Porque se daba cuenta que había avanzado por otro lado, ¿no? Y otra cosa que decía Piaget a propósito de lo que decías tú, era que él, cuando quería meterse en un tema y se le ocurría alguna idea, no leía nada de ese tema. ¿Ya? Él se enfrentaba solo a ese tema. O sea, decía, ya, yo quiero investigar sobre tal situación, y no leía lo que habían hecho antes otros. Trataba de él buscar imaginar, ¿no es cierto? Imaginar. El uso está también, que nos habla de Vygotsky tan fuertemente, de que la imaginación es clave para la sobrevivencia y el uso de la memoria, ¿no es cierto?, combinada nos produce a un niño, a una niña imaginativa, ¿no? Así que bueno, efectivamente creo que hoy día tenemos una posibilidad. Y se me ocurre otro, me recuerdo también a Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, donde dice que una de las condiciones para que se dé el aprendizaje significativo es la implicación afectiva del niño. Y tú mencionaste eso hace rato, el sentido de la emoción, ¿verdad? Es decir, quizá se intuía ya esta idea de que pues cuando hay una emoción, entonces el cerebro dice, bueno, hagamos el esfuerzo de acomodar esta información nueva con la que yo ya tenía. Vale la pena, de otra manera no lo hace. No, ¿verdad? Sergio, te quiero proponer algo. ¿Por qué no aplicamos la teoría del pomodoro y hacemos una pausa para que nos haga alguna pregunta? Sí, por Dios, es que se me olvidaba que hay gente. Nosotros nos ponemos a conversar. Yo creo que sepan los maestros y maestras que hemos estado trabajando con el equipo de la Fundación Telefónica, con Jesse, con Alejandro, con Hilda, con todos, y nos ponemos a trabajar. Esto es muy apasionante, estoy seguro, yo leo lo que están diciendo ustedes allí en YouTube, efectivamente, pensando en los estudiantes, en los niños y en las niñas en el futuro. Y bueno, yo creo que a lo mejor será que, porque ya tenemos casi una hora, no nos dimos cuenta, por lo menos yo lo he disfrutado mucho. Nos hacen una pregunta, por ejemplo, aquí tomo una de Rocío, que dice, ¿de qué manera te ayuda o perjudica en la creatividad el usar mucho tiempo los videojuegos o el teléfono celular? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que depende, porque si tú estás creando tus videojuegos, vas a ser una persona muy creativa. Si tú estás, mira, Seymour Papert, que
que fue uno de los que conceptualizó esta idea tomando de Piaget, porque trabajó con Piaget ahí en Ginebra, y Seymour Papert, que estaba pendiente de la inteligencia artificial, ¿no? Dijo, yo quiero ver cómo una máquina piensa, y después se fue a hablar con Piaget, porque dijo, Piaget es la persona que ha estudiado cómo los niños piensan y que es inteligente. Si yo estoy trabajando en esto, voy a hablar con esta persona que es la que sabe estos temas, ¿no? Y después dijo, no, dejó la inteligencia artificial, dejó a Marvin Minsky ahí trabajando un poquito más solo, ¿ah? Pero bueno, siguió también en eso y dijo, no, vamos a hacer un lenguaje que se llama el logo. Entonces lo que trata de hacer es que el computador no te programe a ti, sino tú programes al computador. Entonces hoy día ya hay, y la Fundación Telefónica tiene también cursos de Scratch, ¿no es cierto?, de Scratch Junior, de otras cosas que hace que tú puedas estar conectado al computador, al celular, pero creando tus propios juegos, no los juegos que creó otro para ti necesariamente. Entonces, es un poquito combinar las dos cosas, es un poquito empujar a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, a que se atrevan a hacer creaciones propias. Antes eso era imposible. Fíjate tú que hicimos hace un mes atrás un curso de usando lenguaje de bloques, que es como hacer un Lego, Exacto. usando inteligencia artificial de Watson. Niños junto a sus maestros de sexto grado. Y hicieron cosas maravillosas, cosas que hace 5 años atrás ya hubiera sido imposible. Por lo tanto, yo opino que usted, si va a estar detrás de un computador, detrás de un celular, tiene que estar creando, no solamente consumiendo, siendo creador de sus propias ideas, sus propios juegos, y eso, como decía Piaget, genera una estructura, una función, y después usted va a poder aplicar eso creativamente a cualquier parte después de su vida. Exacto, se puede convertir en un extraordinario aliado, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos usar incluso, por ejemplo, en la clase Mentis, como lo hicimos aquí nosotros, pero también podemos pedirles a los alumnos que hagan sus propios Mentis y un concurso con ellos y unos se los ponen a los otros, en fin. Pero Rodrigo, ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo y yo creo que sería un buen momento como para pues dar alguna conclusión eh, de este tema, de este momento y pues con tristeza también despedirnos, ¿no lo crees? Sí, no, yo creo una tristeza pasajera, porque cuando uno mira lo que están poniendo los maestros y maestras ahí en YouTube, realmente te das cuenta que es muy profundo, ¿no? El tema educativo, Por supuesto. esa vocación que hay detrás allí, tanta gente conectada en un periodo de nuestra historia que estamos sufriendo esta pandemia. Hay gente que se queda esperando que el futuro llegue y hay otros como estos maestros y maestras que salen a buscar el futuro, aceptan esta propuesta de la Fundación de estudiar estos cursos de neurodidáctica, que son una suma a su propia práctica, y yo los invitaría a que los que no lo han tomado lo tomen, los que lo tomaron lo revisen, sigan participando en los foros. Nosotros ahí hay un equipo que está respondiendo lo que allí pregunten, y nosotros con mucho gusto también podremos colaborar, pero siempre pensando en que la motivación, que es una área muy buena del curso, que es cómo motivamos a nuestros estudiantes. A veces decimos, oye, yo no sé qué hacer para motivarlo. Y ahí están los pasos de Rosler, en que uno tiene que generar la atención, la emoción, la organización visual, la novedad, la relevancia. 5 pasos que uno los va siguiendo y estoy seguro que eso conversa muy bien con las formas pedagógicas y didácticas, ¿no? Pero Claro. es muy distinto, ¿no es cierto?, decir, la célula. ¿Ah? Es decir, vamos a estudiar la célula. ¿Quién quiere ser el núcleo? ¿Quién quiere ser el citoplasma? ¿Quién hacer un menti de papel? O sea, generar realmente y atreverse, ¿no es cierto?, con los estudiantes a levantarlos, ¿no es cierto?, porque hay mucho potencial. Y eso es lo que nos enseña la neurociencia, que el potencial que tienen nuestros niños es infinito. ¿Ah? Y por lo tanto tenemos que seguir aprendiendo del cerebro para poder aplicarlo a la sala de clase. Así que bueno, buenísima, gracias Sergio por la invitación. Me quedo con las preguntas que están allí y con las fotos de los videos del comienzo, de los videos de los niños tan contentos estudiando y preparándose para ser unos buenos ciudadanos de futuro. Muy bien, Rodrigo, pues yo me quedo con tu generosidad, con lo que has compartido con nosotros, con agradecerles. Veo que fueron más de 9,000 personas las que están conectadas todavía en YouTube siguiendo nuestra señal, así que pues no tenemos de verdad palabras para poder agradecer tanto interés de nuestros colegas por conocer más acerca de nuestra materia prima principal para
trabajar mejor, que es pues el aprendizaje y por lo tanto lo que pasa en nuestro cerebro. Gracias hasta Santiago, un abrazo hasta allá, a nuestros colegas pues que sigan bien, muchísimas gracias por seguirnos y vamos con Hilda para que nos haga favor de cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Abrazos. Gracias a ustedes, Sergio y Rodrigo, por este diálogo tan enriquecedor y fascinante. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación en este diálogo educativo. Nos interesa mucho conocer su opinión. Les pedimos acceder a nuestra encuesta sobre este evento. En el chat se les compartirá el enlace o bien pueden escanear el código QR que está apareciendo en la pantalla. Como ya escucharon, las buenas noticias se deben a la gran aceptación que han tenido los cursos en línea. Si aún estás interesado en alguno de ellos, tienes hasta el 31 de julio para inscribirte y actualizamos nuestra fecha de término hasta el 30 de septiembre. Aprovechar esta gran oportunidad. También los invito a mantenerse muy atentos y acceder a toda nuestra oferta educativa, la cual está a su disposición a través de nuestra página web www.fundaciontelefónica.com.mx/docentes. Los invitamos, y aprovechando que se encuentran en YouTube, a suscribirse al canal oficial de la Fundación y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Agradecemos enormemente la colaboración de nuestros aliados, Niños en Alegría, Ateneo Español de México y al Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Seguimos comprometidos con la educación y nos vemos en la próxima. Gracias.